¿Qué tal amigos y amigas? Avanzamos en esta semana. Hoy tenemos de invitado en los medios comunitarios de Corape a Alfredo Espinosa. Él es experto electoral y vamos a conocer junto a nuestro invitado su análisis de la campaña y cómo ve se mueve este escenario presidencial. Así que Alberto, ¿cómo está? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfredo. Alfredo. Alfredo, Eh, perdón. sí, no, estupendo, súper bien. Bueno, viendo cómo se mueve el escenario electoral en una disputa de relatos entre encuestas y candidatos, ¿no? Habrá que ver qué pasa el día de las elecciones. Así es, y conocer un poco, Ecuador se alista ya para ir a las urnas este domingo 9 de febrero de 2025. Falta un poco más de una semana. La campaña electoral entró a la recta final y terminará el 6 de febrero. ¿Cómo ve usted que se mueven estas fichas en este escenario presidencial? ¿Considera que algo ha ido cambiando? Creo que el debate electoral o ese espacio de diálogo, mal llamado debate, eh, puso algunas cosas claras, ¿no es cierto? La primera de ellas es que todavía tenemos un presidente candidato que dialoga consigo mismo, con su pasado y con su presente inmediato, pero que no presenta una propuesta hacia futuro y cuya campaña presidencial, cuya campaña electoral se apalanca en reconocer a un político venezolano como presidente de ese país. Pero esa es su principal propuesta de campaña, seguir aumentando la disyuntiva entre correísmo y anticorreísmo, tratando de posicionarse como anticorreísta, ¿no? O como una opción, como la opción más útil del anticorreísmo. Esto se debe a que también las encuestas han creado una narrativa en torno a la votación del voto útil, ¿no? Entonces, el voto útil para algunos sería votar en una sola vuelta por Novoa para que no se sigan gastando recursos, para que absolutamente, digamos, continúe en su gestión el presidente candidato, es decir, para que el estado de la cuestión se mantenga de la misma manera en la que ha dejado el presidente, ¿no es cierto? Por otro lado, vemos un correísmo que sigue en campaña electoral, ¿no es cierto? Tratando de luchar contra sus propios fantasmas, contra las múltiples etiquetas que tiene en la opinión pública, ¿no es cierto? Y una candidata, Luisa González, un poco más sobria, con más experiencia, pero que todavía no llega a encantar, digamos, a engancharse con los demás, con ese porcentaje de electores que no sabe por quién votar. ¿No? Y los demás candidatos, bueno, más que propuestas, hubo un sinnúmero de consignas políticas, de arengas, de revanchas que se hicieron públicas y que posicionaron a la candidata Andrea González Nader como una aparente tercera opción, muy por debajo de las dos primeras, es decir, de Novoa y González, ¿no? Indistintamente del orden en el que posicionen las encuestas, ¿no? Y eso nos deja ver todavía que Correa es uno de los grandes decidores de la campaña electoral, ¿no? Es decir, si Correa no existiera, si su gobierno no hubiera existido, muchos candidatos no hubieran tenido ni de qué hablar, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, ahora pues lo que tenemos es un escenario plagado de polarización. Esto se va a traducir también en una asamblea polarizada, en un espacio de confrontación abierta y en un intento por legitimar algunas narrativas. Voto útil, una sola vuelta y continuar con sería el tercer triunfo electoral de darse, el tercer triunfo electoral del presidente candidato. El primero fue las elecciones anticipadas del 2023, el segundo fue ganar en la mayoría de las preguntas de la consulta popular y posiblemente el tercer triunfo sea este, ¿no? No obstante de ello, creo que la situación del Ecuador no va a cambiar si Noboa gana la presidencia. Alfredo, y usted ha mencionado algo y es esta disyuntiva entre correísmo y anticorreísmo. Precisamente también acaba de mencionar la figura de Andrea González, que se mencionó, ella se posicionó a raíz del debate presidencial precisamente por hablar acerca del anticorreísmo. ¿Qué otra figura usted considera pues ha ido mejorando su intención de voto a raíz de este debate presidencial posicionándose como anticorreísta? Creo que hay políticos, candidatos, ¿no es cierto?, de quienes se esperaba un poco más, pero el tipo de campaña, los tiempos cortos y lidiar con procesos altamente complicados, no solo al interior de sus organizaciones, sino
y sobre todo con la misma reglamentación electoral que se ha incumplido, porque la figura del presidente candidato data del 2009 en adelante y es un rezago que se creyó eliminado con la aprobación de la reforma electoral del 2020 y vemos todavía que permanece por el incumplimiento de la ley porque quienes están obligados a hacerla cumplir tampoco tienen ese interés, ¿no es cierto? Creo que Cucalón es uno de los candidatos del anticorreísmo, me parece que dentro de esa misma línea se encuentra Tillería. O sea, digamos, si tú viste ese espacio, ¿no es cierto?, denominado debate, pudiste haber identificado una serie de candidatos que parecía que pugnaban por ver cuál era el más derechoso, cuál era incluso ya siendo un poco más fuerte, cuál era el más facho, ¿no? Pero esa disputa por ver cuál es el más derechoso o por ver cuál es el más facho, no sirve para ganar elecciones tampoco, no solo por el número de candidatos, ¿no? Sino porque las propias reglas del juego son poco amigables, ¿no? Entonces creo que en medio de todo esto hubo candidatos que pudieron haber jugado un papel mucho más determinante. Yo tengo que decirlo públicamente, he sido muy crítico del señor Issa, pero me parece que esta era la oportunidad para que él ponga sobre el tapete ante la opinión pública cuál es el programa político del candidato. Y no se lo hizo. Me parece que bajo el trauma de lo que ocurrió en octubre y en junio en las movilizaciones, me parece que trató de edulcorar su imagen y claro, vaciarle un poco de contenido a la política para mostrarse como alguien mucho más amigable, bajo ese estigma, ¿no es cierto?, de la violencia y todo lo demás, pero no es algo que la mayoría esperábamos ver en Issa. Issa tenía que dar el compás de la política dentro de esto y lastimosamente no lo hizo. Pues vemos una campaña plagada de encuestas, ¿no es cierto?, que tratan de posicionar una narrativa, la narrativa de quien los financia. Vemos por otro lado candidatos que intentan hacer un esfuerzo por mostrarse como atractivos ante sus electores. Y yo creo que hay una muy fuerte presencia de un voto vergonzante y de un voto oculto que no se mide en las encuestas. Y posiblemente ese voto vergonzante y ese voto oculto sea a favor del correísmo. Es decir, personas que ven que el gobierno de Daniel Noboa es la continuidad del gobierno de Moreno, es la continuidad del gobierno de Lasso y que en este corto tiempo de casi 18 meses no ha hecho mayor cosa. Son esos ciudadanos que no han normalizado, digamos, conductas como la criminalidad, como la penumbra, ¿no es cierto?, como la ineficiencia en la gestión del Estado o los escándalos públicos, ¿no es cierto? Entonces son esos ciudadanos a quienes no les interesa, ¿no es cierto?, cuál es el origen de los problemas, sino que los solucionen. Y si los problemas recayeron en el gobierno de Noboa, pues él era o es la persona directamente increpada para solucionarlos, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber ese voto oculto, no sé qué tan determinante sea dentro de una elección, pero me parece que en todo caso se podrá manifestar. Cada organización política tiene también que hacer su proceso de control, ¿no? Para evitar sorpresas dentro de las elecciones. Alfredo, también hay algo que quería consultarle a propósito de que usted ha hecho referencia a estas encuestas. ¿Qué tan confiables son estas encuestas? Porque inclusive algunos sondeos hablan de una victoria en primera vuelta y esta victoria en este caso pues se habla de que podría favorecer al presidente candidato Daniel Noboa. A ver, yo creo que las encuestas cumplen una doble función hoy, ¿no es cierto? La función tradicional es la de ser una técnica, una herramienta de investigación que con una metodología permite mostrarle a la opinión pública una radiografía del momento político del país, ¿no es cierto? Entonces, esa es la principal función de una encuesta en procesos electorales. Mostrarle al país, a los ciudadanos, una radiografía política de un momento, de una coyuntura, ¿no es cierto? Que no necesariamente va a ser la coyuntura del próximo 9 de febrero, ni tampoco la de los siguientes meses, ¿no es cierto? Porque los momentos cambian. Entonces, es la primera función de una encuesta, pero hay otra. Las encuestas, o al menos algunas empresas encuestadoras, están apalancando una narrativa, la narrativa del voto útil y la narrativa, ¿no es cierto?, de un candidato, mostrando la imagen de un candidato presidente que tiene una especie de coraza, una especie de chaleco de protección que lo hace autoinmune
¿no es cierto?, frente a problemas que en cualquier sociedad civilizada causarían, bueno, si no una movilización, al menos una profunda crítica y rechazo, ¿no? Estamos hablando de la criminalidad, estamos hablando de los apagones, estamos hablando de la desaparición forzada y del asesinato de 4 menores, estamos hablando de los escándalos que se han generado en Carondelet, de la falta de reconocimiento a una vicepresidenta legítimamente electa, cuya legitimidad, valga la redundancia, está amparada en el voto popular, así como la del presidente candidato, ¿no es cierto? Y también, pese a ello, se reconoce a un político de otro país. Mira lo irónico que es esto, ¿no es cierto? Pero en todo caso, parecería que las encuestas nos están mostrando a un candidato que tiene una especie de chaleco, de protección, una coraza que lo hace inmune ante la crítica, ¿no es cierto? Y también nos está vendiendo otra imagen, nos está vendiendo la imagen de una sociedad indolente, pero también de una sociedad indulgente, ¿no? Una sociedad permisiva que perdona, que entrega una especie de salvoconducto, ¿no es cierto?, para que una vez más los políticos hagan y deshagan con el país. Una sociedad que tiene un anhelo aspiracional, ¿no es cierto? No vive como rica, no come como rica, no tiene un estatus de rico, pero vota por ricos, ¿no es cierto?, bajo la consigna de que ellos no roban o de que ellos son honestos, de que ellos hacen las cosas bien. Entonces, es una sociedad también anclada en una serie de prejuicios, ¿no? Es una sociedad prejuiciosa, ¿no? Que tiene más o menos ese criterio. Y esto da cuenta también de una baja autoestima, ¿no? Daría cuenta de una baja autoestima de los electores, ¿no? Una sociedad que necesita terapia. La sociedad ecuatoriana necesita una terapia psicológica, tiene que reafirmar su condición, ¿no es cierto?, de no acreedora ni portadora de todos los males, ¿no? Pareciera que en los últimos procesos electorales los ecuatorianos hemos interiorizado que el voto es siempre en contra de o del menos malo y no a favor de. Entonces esto genera sin lugar a dudas problemas como los que hemos tenido con los últimos gobiernos, ¿no? Y lo que es peor aún, y con esto cierro esto, nos hemos vuelto, la mayoría de ecuatorianos se han vuelto mucho más empáticos con el autoritarismo, porque la democracia liberal con todas sus instituciones ha fallado. Falló el Consejo Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, ha fallado todo. Entonces, claro, los autoritarismos carismáticos o medianamente carismáticos, medianamente dadivosos, terminan de una u otra manera siendo un poco más vistosos, ¿no?, para los electores. Ok, Alfredo, y estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista. Gracias a quienes nos acompañan. Estamos en diálogo con Alfredo Espinosa, experto electoral. Y ya para ir concluyendo, por favor, y de manera breve, ¿podemos seguir hablando de una segunda vuelta o ya no sería posible? Creo que es posible hablar de una segunda vuelta electoral. Según lo que muestran las encuestas, hay 1, 2, exagerado, 3 puntos de distancia, ¿no es cierto?, que impedirían esto, pero yo creo que más bien las frutas se están moviendo por el lado de otros candidatos, ¿no es cierto? Candidatos como Andrea González Nader, que se han posicionado como anticorreístas y que de una u otra manera, con su discurso dentro del debate presidencial, captaron parte del voto indeciso, pero también parte de aquel voto anticorreísta que estaba con Noboa. Entonces, me parece que nos veremos abocados, si no existen sorpresas, si se respeta la voluntad popular, a un escenario de segunda vuelta electoral, y en función de eso, claro, los ecuatorianos una vez más tendrán que decidir bajo esta polarización que poco bien le ha hecho. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corap y compartirnos este análisis acerca del escenario electoral que vive el país. Perdón por haberle cambiado el nombre, que tenga un excelente resto del día. Gracias a ustedes por el espacio, un placer dialogar con todos ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas también. Que pase bien, amigos y amigas, sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corap a nivel nacional.